Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review de la película Kimi no Na wa. Al ver que esta película había escalado al primer puesto del top de My Anime List, de inmediato llamó mi atención. Si bien de todas formas tenía pensado verla, después de todo es la nueva película de Makoto Shinkai, no tenía ninguna prisa por hacerlo y tampoco pensé que iba a estar haciendo una review, pero me pareció apropiado aportar mi granito de arena en esta discusión que básicamente dividió al fandom en dos. Están aquellos que dicen que esta es la mejor película de la historia, que son súper fanáticos, y están aquellos que la están detestando, odiándola y diciendo que es una porquería. Así que bueno, en esa discusión me voy a meter yo con esta review, que no se preocupen si no vieron el film, durante la primera mitad de este video vamos a estar totalmente libres de spoilers, no se preocupen, yo les voy a avisar cuando se vengan los spoilers, así que comencemos de una vez. Para hacerles un breve resumen, esta es la nueva película de Makoto Shinkai, un gran director responsable de, por ejemplo, 5 centímetros per second, Hoshi no Koe y Kotonoha no Niwa, entre otras. Es muy capaz a la hora de entregarnos un drama genuino que nos empuje a las lágrimas, y esta película tiene todos los elementos típicos de una obra suya. Por un lado tenemos a Mitsuha, una joven que vive en un pueblo campestre que desea mudarse a Tokio, y por el otro a Taki, un joven que vive en Tokio. Un día Mitsuha se encuentra ocupando el cuerpo de Taki durante sus sueños y viceversa. Todo esto ocurre en la víspera de la aparición en el cielo de un cometa que solo pasa cada 1000 años. Primero vamos a sacarnos de encima lo obvio. Visualmente la película es fantástica y no puedo imaginarme lo que habrá sido verla en pantalla gigante, porque como un mero espectáculo visual es impecable lo que hicieron. Con una animación fluida, las expresiones de los personajes se sienten creíbles y hay un excelente trabajo de cámara, y ni hablar de los fondos, que son ya marca registrada de Makoto Shinkai. Hay un gran cuidado por los detalles que ayuda a crear una atmósfera contrastada entre la ciudad y el campo. Cada paisaje es hermoso y la película no pierde oportunidad en demostrarlo. Pero lo que también vale la pena destacar es la edición, trabajada con precisión quirúrgica. El montaje sabe mantener un buen equilibrio entre la vida de cada personaje y le aporta un ritmo perfecto, desenmarañando la historia con claridad y sin perderte ni un segundo, a pesar de todas las idas y venidas de la narrativa. La comedia fue un aspecto que me sorprendió bastante y de hecho me hizo acordar un poco a los trabajos de Mamoru Hosoda por la implementación del humor, pero no se preocupen, eso no significa que el estilo de Makoto Shinkai haya desaparecido para nada. Todos los elementos típicos de sus obras también están presentes en este film. Tenemos por ejemplo a la pareja separada por el tiempo y la distancia que solemos ver en sus películas. Hay también un interesante juego con los recuerdos y la fragilidad de la memoria, y si bien hay cierto acontecimiento que ocurre hacia el final, la película nunca pierde de perspectiva que lo que más importa es la historia de esta pareja. Aunque por supuesto esto también hace que la película sea un tanto predecible y básicamente todos los acontecimientos que van ocurriendo uno ya los ve venir desde antes, sobre todo si estás acostumbrado a ver las películas de Makoto Shinkai. Pero bueno, pasemos a los spoilers y con esto quedan apropiadamente advertidos. Si no vieron esta película, vayan, véanla y luego regresen porque vamos a hablar de algunas cosas que ocurren hacia el final de la película. ¿Ok? ¿Todos avisados? ¿Están todos ahí? Muy bien, continuemos con esto. El film ocurre en dos líneas temporales. El Taki que vemos en la película vive 3 años más adelante que la Mitsuha que nosotros vemos, y Mitsuha fue víctima de la caída de un fragmento del cometa que destruyó básicamente todo el pueblo. Y he aquí algo que va a causar cierta controversia en esta review, porque personalmente creo que todo el plot relacionado al cometa y a la caída de este fragmento y a la destrucción del pueblo era innecesario. Antes de que quiten el video, escúchenme durante un instante y tratemos de seguir con esta lógica. Si quitamos el cometa de la ecuación, ¿qué nos queda? Una historia de amor entre una pareja separada por el tiempo y la distancia. ¿Qué nos aporta el cometa? No aporta mucho, honestamente. Si nosotros quitamos al cometa de la ecuación, la película se sostiene a la perfección, y de hecho yo creo que detrae bastante de los acontecimientos de la película todo ese clímax relacionado con la caída del cometa y llevar a la gente a un lugar seguro. Todo eso no ayuda para nada.
porque lo que hace es poner en una escala épica y enorme algo que hasta ese momento había sido manejado en una escala bastante íntima. Si querían poner un acontecimiento destructivo al final de esta película, cosa que yo no pienso que sea necesario, pero bueno, supongamos que querían hacerlo, ¿por qué no un terremoto? Es mucho más creíble y mucho más efectivo, me parece, dramáticamente un terremoto, sobre todo asociado a lo que está ocurriendo en Japón, que la caída de un cometa. Y incluso yo hubiese hecho algo diferente, hubiese optado por algo mucho más pequeño. ¿Por qué no un accidente? Un accidente hubiese sido mucho más dramático. Es cierto, ninguna de estas dos opciones hubiese dado el espectáculo visual que la caída de cometa dio, pero hubiese aportado mucho a la narrativa de la historia, porque no hubiésemos perdido el foco de la intimidad que tenía que ver con esta pareja que veníamos teniendo hasta ese momento. En su estructura, el film tiene más similitudes con una serie, incluso tiene un opening y a lo largo de la película uno nota ciertas inconsistencias en el tono, lo cual también terminó afectando a los personajes principales, porque si bien son sumamente carismáticos y con personalidades bien definidas, creo que no los llegamos a explorar tanto como podríamos y hay muchos aspectos de su vida que fueron tocados de manera superficial, sobre todo Taki, que quedó muy relegado y hay pocas cosas que en verdad sepamos de él. Y si bien de Mitsuha tenemos más información, aún así creo que ciertos vínculos, sobre todo el de ella con su padre, fueron resueltos de manera conveniente y poco genuina. E incluso para mí el romance entre estos dos personajes surge de pronto y uno simplemente lo acepta porque la fuerza misma de ellos lo impulsa, pero nunca me resultó un vínculo tan creíble como para que llevara a estos dos personajes a esas instancias de desesperación por encontrarse. Por cierto, quería destacar el sensacional trabajo de los actores de voz, porque Ryonosuke Kamike hace un gran trabajo como Taki, sobre todo cuando Mitsuha está en control de su cuerpo, dándole un cierto tono más suave y entregando las líneas con la apropiada carga femenina. Y lo mismo va para Moneka Miyaraishi en el rol de Mitsuha. Aunque a muchas personas le molestó el hecho de que no hayamos tenido una explicación del porqué de estos cambios de cuerpo, para mí la verdad me parece consistente con la temática misma que la película está proponiendo, porque la abuela de Mitsuha en un momento narra una historia que creo que es muy importante para el tema que va envolviendo a todo el film en su totalidad, que es cómo este incendio hace 200 años quemó los documentos del pueblo y las tradiciones del festival continuaron avanzando, pero nunca se supo el motivo de por qué se hacían estos festivales. Y eso me parece muy importante porque está hablando de cómo el contenido y la tradición, continuar con las acciones es mucho más importante que el por qué. Y eso es algo con lo que en cierto punto yo coincido bastante a la hora de contar historias. A veces es mucho más importante el desarrollo que la razón que hay detrás. Y había muchos otros detalles que ayudaban a simbolizar la temática de la película, como por ejemplo el telar, que hablaba sobre cómo las líneas del tiempo son intrincadas, y eso también hace referencia a la vida de las personas, cómo se pueden cruzar y cómo pueden superponerse pero nunca ocupar el mismo espacio, como los trenes, que también son ubicuos en todos los trabajos de Makoto Shinkai y que simbolizan a estas vidas que nunca terminan de cruzarse en el momento apropiado. Teníamos también la muestra fotográfica de la nostalgia y de seguro muchas otras pistas que me habré perdido en esta primera vista. Así que en resumen, si bien esta no es para mí ni siquiera la mejor película de Makoto Shinkai y para nada merecedora de títulos como la mejor película de animación de la historia o la película de animación más hermosa de la historia, es decir, por favor, creo que hay otras películas que alcanzan esa posición de manera mucho más holgada y justificada, aún así no voy a negar que la película es muy atrapante, vale la pena ser vista, los momentos dramáticos se sienten ganados y genuinos, los personajes son carismáticos y uno quiere seguir viendo cómo se desenvuelve su aventura, no hay ninguna manipulación barata a la hora de generar drama, lo cual es muy positivo. Es cierto que para mí todo lo ocurrido referente al meteorito y la manera en que se desenvuelve el vínculo entre estos personajes no es del todo convincente y creo que fue trabajado de manera muy superficial. Aún así yo recomiendo esta película porque ya de por sí el apartado visual ya hace que vale la pena ver esta película, y luego la historia acompaña bastante bien de manera un poco más simple y no tan atrapante ni tan compleja como fue en otras obras de Makoto Shinkai, pero aún así vale la pena verla. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes ya vieron la película Kimi no Na wa? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo, y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá abajo para poder suscribirse, o si quieren seguir viendo más contenido del canal pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en la barra a mi izquierda. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.